Dios les bendiga a todos mis amados hermanos en este precioso día, tarde o noche. Soy el pastor Manuel Castro Jr. de la ciudad de Milpitas, California, una vez más con todos ustedes, los que están en nuestra plataforma de Zoom Meeting. Bendigo al Señor por una oportunidad que nos regala a todos juntos de unirnos en espíritu, alma y adoración, como Cristo Jesús lo dijo, que se vendría el tiempo donde los verdaderos adoradores adorarían al Padre en espíritu y en verdad. Ahora no nos encontramos dentro de un templo. Los samaritanos se peleaban diciendo que el templo verdaderamente era el monte. Los judíos decían que era Jerusalén. Pero Jesús dijo, se vendrá el tiempo y la hora donde los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Hoy podemos adorarle al Padre en espíritu y en verdad en esta plataforma. Y verdaderamente lo que hace la diferencia es la palabra de Dios que está viva en nosotros y que es predicada a todo aquel que la quiera recibir. Primeramente, no solamente bendigo la plataforma, pero a todos aquellos que también nos van a ver días después o tal vez semanas después. Que Dios les bendiga ricamente. Es para mí un privilegio presentarme delante de ustedes como un instrumento en la mano de Dios y un instrumento de bendición que pueda llegar a ser a tu vida y a la vida de tu familia. Y muy amado, hoy vamos a la tercera parte de un tema muy precioso, un tema que Dios me encargó en el corazón fuertemente y sentí un fuerte impulso de parte de Dios en llevar este tema. Y le titulé La causa del efecto en la familia. La causa del efecto en la familia. Y hoy miraremos nuestra tercera parte. Ahora, en esta tercera parte, obviamente, yo siempre le pongo un subtítulo a cada parte. Y el subtítulo que sentí en mi corazón ponerle es la ausencia de un modelo. La ausencia de un modelo. Ahora, ¿qué hemos aprendido, mis muy amados? Vamos a hacer un recuento, vamos a hacer una pequeña remembranza de nuestras dos últimas lecciones, que es exactamente lo que nosotros hemos aprendido. Bueno, lo que hemos aprendido, gloria a Dios, es que hay enfermedades que empiezan en el corazón. ¿Cierto o no? Aprendimos en nuestra primera lección que hay enfermedades que empiezan en el corazón. Las enfermedades no solamente son físicas, pero también, gloria al Señor, son espirituales. Y esas enfermedades pueden llegar completamente al corazón del hombre o de la mujer. En este caso aprendimos que llegó al corazón de un hombre. Ahora también aprendimos en nuestras previas lecciones de que los malos consejos te llevan a fingir. Los malos consejos te llevan a fingir, a mentir y aún hasta engañar. También pudimos aprender de que seguir el consejo de un amigo que quebranta los mandamientos de Dios te llevará a destruir tu vida y la vida de alguien más. Recuerda que solo estamos haciendo un recuento y a todo esto lo debes de tener tú en tus notas. Si tienes tu libreta y tu lápiz o tu pluma, gloria a Dios. Otra cosa que aprendimos es que seguir cualquier consejo que abraza tu corazón puede ser sumamente peligroso y dañino. ¿Por qué? Porque está abrazando tu corazón. Otra cosa que también aprendimos, gloria al Señor, es que los padres, si usted es un padre, diga yo donde usted allí se encuentra, calladamente en su corazón. Si usted es un padre, diga yo. Los padres deben de estar dispuestos, escúchame bien, mi muy amado, deben de estar dispuestos a disciplinar a sus hijos cuando hacen lo incorrecto. Cuando hacen lo incorrecto delante de los ojos de Dios, obviamente. También aprendimos que la falta de disciplina paternal es catastrófica. La parte de disciplina paternal es catastrófica. ¿En la vida de quién? En la vida de los hijos, y los hace hacer cosas horribles a su propia familia. Bien, aprendimos que la corrección paterna evita, ¿qué es lo que evita?
evita la destrucción familiar, porque todo este tema se está tratando de la causa del efecto en la familia. También aprendimos que la reacción de un sentimiento, escúchame bien, porque esto lo tienes que agarrar bien. La reacción de un sentimiento eufórico del solo enojarnos no produce un cambio positivo. La reacción de un sentimiento eufórico de solo enojarnos no produce un cambio positivo. El solo dejar pasar el tiempo, sin orar, sin pedir, sin dirección, sin consejo de Dios, no ayudará a la familia en las difíciles situaciones que nosotros enfrentemos. Si no se hace justicia como padre, el efecto será el lloro amargo. Escúchame bien lo que te estoy diciendo, porque esto lo miramos en nuestra segunda lección y lo estaremos viendo también en parte en esta, que el no hacer justicia como padres, el efecto será el llorar amargamente. Recuerda que la ley de la causa y el efecto son reales, no los podemos evitar y podremos verlo en la vida de los hijos del rey David, que ha sido verdaderamente la catapulta de toda esta enseñanza. O sea que, en otras palabras, nosotros no podemos olvidar que la ley de la causa y el efecto se basan en la idea de ¿cuál idea? De que toda acción provoca una reacción. Dilo conmigo, toda acción provoca una reacción. Una vez más, toda acción provoca una reacción. Eso es la ley de la causa y el efecto. O sea que una consecuencia o un resultado pasa que cuando el lado A, que sería la causa, y como consecuencia sucede el lado B. Cuando sucede el lado A, tiene que ser una consecuencia del lado B. O sea que todo efecto es causado por una acción previa. Todo efecto es causado por una acción previa. Bueno, eso fue nuestro recuento. Ahora vamos a ir a nuestra parte 3. Así que vamos todos juntos a aprender acerca de ese modelo que es necesario. En 2 de Samuel vamos nosotros una vez más a recoger nuestra historia, porque el capítulo 13 ha sido completamente la catapulta de toda nuestra enseñanza. Así que vamos a regresarnos a 2 de Samuel, capítulo 13, pero vamos a ir a los versículos 27 y vamos a llegar hasta el 31. Así que vamos a abrir nuestra Biblia. Yo lo voy a estar leyendo, gloria al Señor, aquí en la pantalla, y usted lo va a poder disfrutar, gloria al Señor. Pero si usted tiene su Biblia ahí, ábrala, vamos a abrirla. Yo voy a leer de la Nueva Versión Internacional y al otro lado tengo la versión Reina Valera, 1960. Así dice la palabra de Dios y escrita está en el glorioso, poderoso y majestuoso nombre de nuestro Señor Jesucristo, dándole siempre, siempre, siempre la gloria al Padre y glorificando todo el tiempo al Espíritu Santo de Dios, que es el que está con su iglesia. Dice el versículo 27, pero tanto insistió Absalón. ¿Te acuerdas quién era Absalón? El hermano de Tamar, que había sido violada por su hermanastro. El rey dejó que Amnón, o sea, el hijo violador, y sus otros hijos fueran con Absalón a la invitación que les había hecho. O sea, Absalón, por su parte, le había dado instrucciones a sus criados. No pierdan de vista a Amnón, les había dicho. Y cuando se le haya subido el vino, yo les daré la señal de ataque y ustedes lo matarán. No tengan miedo, les estaba diciendo él, pues soy yo quien les da la orden. Ánimo, sean valientes. Versículo 29. Los criados hicieron con Amnón, el violador, el hermano, gloria a Dios, de Absalón, tal como Absalón le había ordenado.
Entonces los otros hijos del rey se levantaron y montaron cada uno su mula, salieron huyendo. Todavía estaban en camino cuando llegó este rumor a los oídos de David, o sea, el padre: Absalón ha matado a todos los hijos del rey. Ninguno de ellos ha quedado con vida. Fíjense bien que aquí ya le habían aumentado todo, aquí habían dicho todos ya, y solamente uno había sido el muerto. Versículo 31. El rey se levantó y, rasgándose las vestiduras en señal de duelo, se arrojó al suelo. También todos los oficiales que estaban con él se rasgaron las vestiduras. Ahora vamos a pausar para poder explicar todo esto. Verdaderamente no hay ninguna duda, mis muy amados, mis hermanos en Cristo Jesús, linda familia. No hay ninguna duda en mi corazón que Dios siempre manda advertencias a cada uno de sus hijos antes de que todas las cosas ocurran. Los mensajes de advertencia son claros y precisos, pero en cada ocasión los hijos de Dios deciden hacer lo que a ellos les place y no lo que Dios les está comunicando debe de hacer. El hacer la voluntad de Dios, entonces, ¿qué significaría? Bueno, con mucha claridad, el hacer la voluntad de Dios sería el negarnos a nosotros mismos. Dígalo conmigo, la voluntad de Dios es negarnos a nosotros mismos. En una ocasión tuve una joven hace muchos años atrás preguntándome: pastor, ¿y cómo yo sé que estoy haciendo la voluntad de Dios? Bueno, yo le dije, pues tienes que aprender a negarte a ti mismo y no hacer lo que nuestro corazón nos dice, sino lo que el corazón de Dios está diciendo que nosotros debemos de hacer. En esto me recuerda las palabras de nuestro Señor Jesucristo, que él había hecho a aquellos que querían ser sus discípulos. ¿Recuerdan a nuestro Señor Jesucristo? Cuando gente venía hacia él y querían ser sus discípulos. Miremos lo que Jesús les dijo en Lucas capítulo 9, versículo 23. Vamos tomando notas a todos los que están apuntando. En Lucas 9, versículo 23 de la Nueva Versión Internacional dice: dirigiéndose a todos, ¿a quiénes? A todos, declaró: si alguien quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, lleve su cruz cada día y me siga. A ver, vamos a leer una vez más Lucas 9:23, porque esto hay que verdaderamente saborearlo. Dirigiéndose a todos, hablando Jesús, declaró: si alguien quiere ser mi discípulo, ¿qué es lo que tenían que hacer? Que se niegue a sí mismo, lleve su cruz cada día, a diario, y me siga. O sea que verdaderamente tomar tu cruz es algo que debe principiar ¿a dónde? En nuestros pensamientos, para dirigir que nuestro corazón en el lugar correcto. Nuestro corazón siempre va a necesitar dirección. Eso nosotros lo tenemos que ir aprendiendo si todavía no lo hemos aprendido. Esto es el lugar de Dios, donde todo es bueno, es puro, sin maldad y sin dañar a nadie. La dirección donde necesitamos poner nuestro corazón y dirigirlo hacia ese lugar es el lugar de Dios, el lugar donde todo es puro, todo es bueno, no hay maldad ni tampoco hay engaño y sobre todas las cosas nunca se daña a nadie. Cuando un mal pensamiento, ahora déjeme elaborar un poquito en esto, porque cuando un mal pensamiento surge en el corazón, ¿sabe a dónde es llevado? Es llevado a la mente. Primeramente surge en el corazón y después es llevado a la mente, y es ahí donde la batalla debe de ser ganada. Tu mente, en otras palabras, es el campo de batalla donde debes estar alerta, mi amado, alerta, mi amada, y en guardia. Tú eres el que decide que entra por esa puerta, porque después vendrá la acción. Dependiendo de si tú dejas entrar ese pensamiento o no, el siguiente paso va a ser la acción que tú vas a tomar. Ahora escúchame bien con todo esto.
Cuando sube de repente un pensamiento pecaminoso a tu mente, es solamente un deseo de la carne. Cada vez que hay algo pecaminoso, siempre tiene que ser con el deseo de la carne. Todo el tiempo está involucrado. No podemos separarlo. Cuando llega a la mente y es un deseo pecaminoso, siempre tiene que ver con los deseos de la carne. Quiere decir con tu cuerpo que está incitando a cometerlo, o una propuesta del maligno invitándote a hacer el mal. Cuando no hay algo fresco de Dios, solamente hay un desierto de cosas antiguas y viejas de tu pasado. Es extremadamente difícil ganar la batalla del corazón cuando se sube a tu mente. La palabra es un manantial. Tú tienes que entender esto. La palabra de Dios es un manantial de vida. Cuando está viva, cuando esta palabra, que es un manantial de vida, está viva en ti y activa porque meditas en ella, entonces ahí es donde hay una barrera de filtro para poder tomar ese pensamiento que subió del corazón a tu mente y aplastarlo. Yo no sé si tú me estás entendiendo, pero voy a elaborar un poquito más de esto. Pero tú puedes decidir negar ese pensamiento y no dejarlo entrar en tu corazón. ¿Quién decide? Tú decides. Sí, tú, mi amado, tú, mi amada, tú, joven, jovencita, tú eres el que decide. En otras palabras, en palabras más prácticas, si lo quisiera poner yo, esto significa que justo en el momento en que te das cuenta que ese pensamiento está en tu mente, debes inmediatamente renunciar a él y reprenderlo con fuerza. Pero ¿cómo con fuerza, pastor? Sí, al hablarle a ese pensamiento con esas malas intenciones, ese pensamiento macabélico que es dañino, y atacarlo con el poder de la palabra de Dios. O sea que tú tienes que hablarle al pensamiento. Pastor, usted me está diciendo que yo le hable a mi pensamiento. Absolutamente que sí. Yo he conocido muchísima gente que dice que hablan sola y no es porque están locos. Es porque ellos se hablan y ellos mismos se están escuchando. Lo mismo pasa cuando un mal pensamiento te sube verdaderamente del corazón a la cabeza. Tú tienes que atacarlo. Tú tienes que decirle, el Señor te reprenda, porque la palabra de Dios dice esto, ¿verdad? Al Señor tu Dios servirás y solamente a Él adorarás. Cosas como esas, tú tienes que contraatacar el pensamiento macabélico, las malas intenciones que han brotado de tu corazón, porque te van a hacer daño. Pero por eso es importante que tengas tus devocionales personales y que estén llenos de reflexiones y que tengas tus estudios familiares. Yo desde hace muchos años estoy instruyendo, enseñando, rogando, pidiendo a toda la iglesia, a toda la audiencia que me escucha, es que tú debes de tener devocionales personales en tu vida cristiana. ¿Cómo es que tú dices que crees en Dios, pero nunca tienes un devocional? Nunca abres la escritura, nunca verdaderamente haces algo con lo que Dios te está dando ahí. O sea que la palabra de Dios agarra polvo donde tú la guardas, la pones en la mesa, la pones en el ropero, la pones a no sé dónde tú la pones, en la cocina, en la sala. Muchos la tienen ahí en el fondo del carro, en el baúl. Pues mi amado hermano, sácala, porque tú debes de estar teniendo devocionales en tu vida personal, y estos devocionales deben de estar llenos de reflexiones. Infinidad de veces yo como pastor mando cortas reflexiones, algunas veces un poco más largas, de que Dios pone en mi corazón para compartírselas a ustedes. Y que de los estudios familiares, cada uno de nosotros debemos de tener un estudio durante la semana, gloria a Dios, con nuestra familia. Y es ahí donde la palabra de Dios está fresca y viva. ¿Dentro de qué? Del corazón del Hijo de Dios, porque está reciente. Dios te está sirviendo, ¿qué? La palabra te la está sirviendo. ¿Cómo? En una bandeja para que comas. ¿Que comas qué, pastor? El pan del cielo, y que te bebas de la vida del campo, traída hacia el paladar de tu boca. Todo esto es un sentido espiritual, como el mismo Cristo lo refería.
Todo esto es un acto de fe y un simbolismo al creer verdaderamente en él. Cuando tú crees en él, entonces tú te comas la palabra. La palabra es comida, la palabra es bebida en ese momento. ¿En qué? En tu alma, porque tu alma no come tacos, ni burritos, ni frijoles, ni gallo pinto, ni arroz a la valenciana, ni birria, y así sucesivamente. Tu alma lo que come es que es palabra. Por eso cuando Cristo dijo que él era el pan bajado del cielo, estaba hablando en una mentalidad que verdaderamente en un sentido espiritual. Y es cuando ese mal pensamiento recibe un firme no. ¿Cuándo recibe un firme no? Cuando la palabra de fe esté en tu corazón, cuando la palabra de fe está fresca, cuando el pan del cielo está recién cocinadito, si lo ponemos de esa manera. Gloria al nombre de Jesús. Todo esto es un acto de fe y un simbolismo. ¿Para qué? Para creer verdaderamente en él. Y cuando ese mal pensamiento te llega y te recibe en el corazón y después lo quieres subir a la mente, tú recibes un firme no. ¿Pero por qué recibes un firme no? Porque hay algo dentro de ti que lo está rechazando. Hay algo dentro de ti que lo está filtrando. Y tú no le permitas pasar, gloria a Dios, a una opción porque lo ves ahí mismo y lo vence. Tú ahí mismo tratas de vencer el pensamiento. Ahí es cuando tú tomas tu cruz cada día. Es cuando tú te estás negando a tus deseos del corazón y tú vas a ir venciendo cada uno de esos pensamientos pecaminosos. Ahora que ya entendiste esa parte, vamos a regresar un poquito a nuestro revisto del rey David y de sus hijos. Regresemos a este recuento, porque cuando yo pienso en él, cuando se llega el sentimiento al corazón de un hombre, ¿te acuerdas de Amnón? Cuando le llegó el sentimiento al corazón, que se enamoró de su propia hermana, no venció ese pensamiento pecaminoso y tomó una malísima decisión. Él tomó la reacción más fácil a la de su corazón enfermizo. ¿Qué? El satisfacer los deseos de su corazón. ¿Y qué lo costó? Le costó la vida cuando era el heredero del trono por ser el primogénito. En otras palabras, por haber obedecido a su enfermizo corazón, murió. Porque el satisfacer los deseos del corazón a Amnón le costó la vida cuando él era el heredero del trono, porque él era el hijo mayor. Su propio hermano Absalón, nos contaba la historia, le hace venganza a un roto corazón de su hermana Tamar, porque su padre David no puso las cosas en orden. Su padre David no hizo justicia. Las injusticias se pagan, mi muy amado, y podemos verlo en el registro de una vida de un gran rey que por su decisión de no haber hecho justicia e ignorar el mal acto de su hijo produjo una gran tragedia familiar. Las tragedias familiares, mis muy amados y hermanos en Cristo Jesús, son el efecto que la causa de no hacer lo que Dios nos pide que hagamos. Dios nos hace advertencia, Dios repetidamente una y otra vez, pero nosotros decidimos ignorar su dulce y preciosa voz apacible cuando nos está tratando de apartar ese pensamiento del corazón maligno y verdaderamente cortar con eso. Pero no podemos nosotros de ignorar, gloria al Señor, y dejar de hacer justicia, empezando en nuestra propia casa. Recuérdate que tenemos nosotros un deber paternal delante de Dios. Todo empieza en nuestra propia casa. Diga, en mi casa todo empieza. Sí, todo empieza en mi casa. Es ahí donde toda nuestra energía primaria, mi amado, debe de ser puesta, nuestra concentración, porque si mi familia está bien, entonces nosotros los padres estaremos mucho mejor.
Uno de los problemas más prominentes, gloria al Señor, que como pastor me he dado cuenta, es que muchos pasan tratando de arreglar la vida de las demás familias. Gloria al nombre de Jesús. Y se olvidan la de ellos mismos. Queremos arreglar a los hijos de los demás. Queremos arreglar a los matrimonios de los demás. Pero ¿qué de los nuestros? ¿Qué del tuyo? ¿Qué de tus hijos? ¿Qué de tu hija? ¿Qué de tu propio matrimonio? Como decía mi abuelita, no podemos ser candil de la calle y oscuridad de nuestra propia casa. Dios nos ha puesto para dar luz primeramente a nuestra propia casa. No podemos olvidar que somos sacerdotes. Somos sacerdotes, como antes ya lo había mencionado, pero sacerdotes de nuestra propia casa primeramente. No debemos ver afuera, sino antes haber visto hacia adentro. He escuchado una mala interpretación, pésima interpretación de un texto tan famoso que se encuentra en Lucas capítulo 4, versículo 24. Este texto no solamente es mal interpretado, pero usado diabólicamente y erróneamente. Ni siquiera voy a meter al enemigo. Erróneamente por la carnalidad y a veces por el desenfrenamiento y otras veces por la falta del conocimiento. Pero ahora vamos a arreglar este problema. En Lucas capítulo 4, versículo 24, encontramos un texto muy famoso, pronunciado, predicado, enseñado, instruido, donde Jesús dice estas palabras. Dice así, de la Nueva Versión Internacional: pues bien, les aseguro que a ningún profeta lo aceptan en su propia tierra. Pues bien, les aseguro que ningún profeta lo aceptan en su propia tierra. En la Reina Valera creo que la mayoría de nosotros estamos más familiarizados y dice y añadió: de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia casa. Ahora vamos a ver bien esto. Porque cuando Jesucristo hace esta declaración, fue cuando iba a empezar su ministerio como el Mesías. Y cuando Jesús da lectura dentro de una sinagoga en el pueblo, en su pueblo natal, la escritura que Jesús lee en medio de todos estos judíos religiosos es una porción del libro del profeta de Isaías. Esa escritura es una escritura mesiánica y habla de Jesucristo mismo. Y esa misma, ahora la que Jesús estaba leyendo, y dice que esa escritura, esa declaración que él está leyendo, se estaba cumpliendo dentro de los ojos o delante de los ojos de lo que la estaba escuchando. Cuando Jesucristo declara esa porción de la escritura, en ese libro de Lucas capítulo 4, si tú leyeras verdaderamente todo el capítulo, te darías cuenta que Jesús está declarando una porción del libro profético. ¿Y de quién hablaba el libro profético? Estaba hablando de él. Pero las personas que lo escuchaban lo sabían absolutamente no. Cuando él dijo, esta escritura se ha cumplido hoy, allí fue inmediatamente los ojos de ellos se pelaron sorprendentemente. ¿Por qué? Porque él estaba haciendo una declaración, el cual ellos nunca esperaban. Especialmente, recuérdense que era su pueblo natal. Muchos de ellos lo conocían, muchos de ellos lo habían visto, muchos de ellos sabían que venía de la casa de José y de la casa de María y también que tenía hermanos. Eso es la razón, porque él hace la declaración: ningún profeta es aceptado en su propia casa. Era su propia tierra donde Jesús había crecido cuando él hace esa declaración. Pero otra parte, mi muy amado, por otra parte, nunca significó que Jesús no podía ser un sacerdote en su propio hogar. Todo judío sabe que tiene que ser sacerdote en su propia casa. Es un deber paternal y no solamente religioso. Pero el Dios de Israel lo ha enseñado a su pueblo amado, y ahora nosotros, que la falta de un sacerdocio en la paternidad son catastróficos
en nuestros hijos amados, por quienes trabajamos y nos esforzamos a hacer todo lo que tú y yo hacemos. El haber olvidado este sacerdocio y al haber olvidado la paternidad en la vida del rey David, le costó no solamente la vida de su hijo mayor llamado Amnón, sino la ausencia de su hija Tamar en el corazón de su padre, y no solamente como un rey. Ahora imagínense aquella joven virgen que verdaderamente se había encontrado destrozada por la patraña que le había hecho su hermano, se alejó no solamente de la casa de su hermano, el que la había engañado, sino también de la casa de su padre, porque su padre no había hecho justicia. El corazón de Tamar se aleja, como muchos corazones se han alejado de las casas paternas. ¿Por qué? Porque no ejercemos nuestra paternidad, nuestro sacerdocio que Dios nos ha encargado. El olvidar que nuestro trabajo primario, escúchame bien lo que le voy a decir, el olvidar que nuestro trabajo primario es ser padres, que es ser padres, y que todo lo demás es una extensión de nuestra paternidad en la vida de nuestros hijos, cometeríamos el mismo error catastrófico familiar que cometió el rey David. Ahora mismo, amados y preciosa familia, observemos qué continúa pasando en la vida de un padre que no habla con sus hijos, un padre que no se sienta a dialogar con ellos e instruirlos, como todo sacerdote familiar que tiene entendida su paternidad y su lugar en Dios. Así como Dios un día llamó a Adán allá cuando él se encontraba en el Edén, y cuando Adán había fallado, y Dios le dijo: Adán, Adán, ¿dónde estás, Adán? Dios también nos puede preguntar a nosotros en el nombre de David y decirnos a cada uno de nosotros: ¿a dónde estás hoy, David? ¿A dónde están tus hijos, David? ¿A dónde están tus hijas, David? ¿Tú sabes a cuántas Tamares yo he conocido como pastor? ¿Tú sabes a cuántos Amnón yo he conocido como pastor? ¿Tú sabes a cuántos Absalón yo también he conocido como pastor? Hoy este mundo, escúchame bien lo que te digo y escucha bien esta declaración. Hoy este mundo está inundado de padres que no están siendo sacerdotes de Dios dentro de sus propias familias. Ese es el trabajo paterno, de ser llamados padres. No es padre el que preña, tampoco es madre la que pare, sino la o el que devota su tiempo a lo más precioso de las vidas delante de Dios, que son nuestros hijos. Yo quiero preguntarte, papá, mamá, ¿qué es lo más precioso que tú tienes? ¿Tu carro? ¿Tu apartamento? ¿Tu casa? ¿Tu rancho? ¿Tu tierra? ¿Tus gallinas? ¿Tus caballos? ¿Tus cochinitos? ¿Qué es exactamente lo más precioso si no verdaderamente son nuestros hijos? Yo como pastor, mis muy amados y maestros y consejero, nunca estaré, escúchame bien esto, lo que te estoy diciendo, nunca estaré lleno de Dios si estoy falto de mi propia casa. Mis logros en Dios no son cuántos miembros tengo en la congregación o cuántos he o estoy ayudando, sino mis logros son mis hijos que están siendo cuidados, ministrados, enseñados, instruidos en los preciosos caminos de Dios por la paternidad que Dios me ha otorgado como padre. Yo soy padre por la paternidad que Dios me otorgó, no solamente porque preñé a mi esposa, no solamente porque mi esposa parió, también ella es una madre, no, sino por lo que hacemos de continuo por ellos. Es el tiempo, la dedicación que nosotros le entregamos. Los hijos, escúchame bien lo que te voy a decir, y yo quiero que tomes un suspiro, porque los hijos se pierden por la falta de atención. Los hijos se envician
por el descuido de sus propios padres. Nosotros mismos hemos llevado los vicios a nuestros propios hogares, las cervezas, el licor, la música de perdición, las malas palabras, los cigarrillos, las drogas, al invitar a personas a nuestra propia casa. Sí, nuestra propia sala donde nuestros hijos verdaderamente se sientan, nuestros comedores donde nuestros propios hijos comen. Y aún nuestros propios cuartos donde nuestros hijos duermen han sido, gloria al nombre de Jesús, como la fachada donde todos estos vicios han llegado porque nosotros los hemos dejado entrar. No, mi muy amado, 1000 veces no, mi muy amada. Dios ya está haciendo y nos está pidiendo y nos está llamando y nos está diciendo, David, ¿hasta dónde has llegado? David, ¿a dónde tú te encuentras? David, ¿a dónde están tus hijos? David, ¿a dónde están tus hijas? Dime, David, porque tu Dios te está preguntando. ¿Cómo es que hemos desamparado a nuestros hijos, haciéndonos amigos del mundo y perdiendo nuestra propia alma y aún exponiendo el alma de nuestros propios hijos? Dios mío, mi muy amado, mi muy amada, por favor, reaccionemos, pensemos un poco, sea Dios el que escudriñe nuestro corazón y nos enseñe todas estas cosas. Quita, Señor Dios mío, la ceguera de nuestros ojos hoy. Dios trajo a mí un recuerdo de un Proverbios que abrió mis ojos aún más en esta lección que Dios me ponía en el corazón hoy compartírsela. Miremos Proverbios capítulo 22 y yo estoy seguro que tú has leído esto o tal vez va a ser la primera vez, pero observemos lo que dice y te vas a dar un abreojos ahorita. Lo voy a leer de la traducción en lenguaje actual. En el lenguaje actual. Mira lo que dice. Proverbios capítulo 22, versículo 1 al versículo 6. Lo voy a leer bien despacito. Dice, vale más ser conocido y respetado que andar presumiendo de rico. Espérate, que eso lo tengo que leer una vez más, pastor. Vamos a ir un poco despacio. Vale más ser conocido y respetado que andar presumiendo de rico. Verso 2. Los ricos y los pobres son ¿qué? Son criaturas de Dios. No dice que son hijos, son criaturas de Dios. El que es inteligente ve el peligro. ¿Y qué hace? Y lo evita. El que es tonto sigue adelante y sufre las consecuencias. Verso 4. Humíllate y obedece a Dios y recibirás riquezas, honra y vida. Oye, ¿cómo podemos entonces, pastor, recibir riquezas, honra y vida? Humíllate y obedece, dice el verso 4. Verso 5. La conducta de los malvados es una trampa para los demás. Les sirve de influencia. Si te cuidas a ti mismo, te apartarás de ella. Filtro, filtro, filtro. Reflexión. Versículo 6. Educa a tu hijo. Este es el verso que lo tienen casi todos memorizado. Educa a tu hijo desde niño. ¿Desde cuándo? Desde niño. Y aun cuando llegue a viejo, seguirá tus enseñanzas. ¿Tú sabes a cuántas personas cuando se ha leído este verso me han dicho a mí audiblemente: mis hijos están demasiado pequeños, pastor, para yo preocuparme por esto? Discúlpame, los años han pasado, el tiempo ha transcurrido y en un abrir de ojos y cerrar de ojos, tu niñito, aquel chiquitito, aquella chiquitita, ya no es un chiquitito ni una chiquitita. Ahora es un grandotote y una grandotota. Y lo que verdaderamente el proverbista nos estaba diciendo en el verso 6 es: educa a tu hijo.
¿A quién le está diciendo? A ti y a mí. Educa a tu hijo. ¿Desde cuándo? Desde niño. Y aun cuando llegue a viejo, seguirá tus enseñanzas. Ahora yo le pregunto a usted, y esto se pone emocionante porque fueron las preguntas que Dios hacía al traerme este proverbio a mi corazón. Le pregunto a usted hoy, ¿a quién Dios le permitió escribir este salmo? A ver, ¿a quién Dios le permitió escribir este salmo? A uno de los hijos de David. Fue el 10º hijo cuyo nombre fue Salomón. Ahora te pregunto, ¿en quién piensa usted que Salomón estaba pensando cuando Dios le hacía que escribiera este poderoso proverbio como una advertencia para los demás que seguían después de él? ¿A quién piensa usted que Salomón estaba pensando? ¿En quién? Piénselo. Correcto. Su vida y la vida de su familia, la vida de su padre, la vida de sus hermanos. Ahora todo lo que él vivió de niño, lo que él vivió de adolescente, lo que él vivió de joven era un espejo para recordarlo y advertirnos a todos nosotros los que veníamos después de él. Salomón miraba su infancia, su adolescencia, su juventud y se acordaba de la falta de paternidad para sus hermanos y para sí mismo que su padre le había demostrado. Salomón tenía una mente, mi hermano, él tenía en mente todo aquello que había oído, todo aquello que él había visto, todo aquello que él había sentido, porque él también había sido una víctima psicológicamente hablando de un escándalo familiar por causa de la falta de justicia de su padre hacia su hermana Tamar y hacia su hermano Amnón y finalmente Absalón. Toda aquella escena que Dios por medio de su palabra nos está brindando delante de nuestros propios ojos, ¿para qué será? Solamente para que tú y yo la recitemos, para que nosotros la escuchemos, para que nosotros la declaremos. No, ¿para qué? Para que solamente es escucharla o para que aprendamos de esa familia y de cada uno de los acontecimientos que hemos vivido en nuestras propias experiencias, para que nosotros lo asimilemos, que evitemos que nuestros propios hijos vivan aquellos momentos agridulces y en muchas otras formas amargos que nosotros hemos vivido. Salomón, mi muy amado, también estuvo falto de aquel amor paterno por las ocupaciones de su padre el rey. Ocupado el rey David en todo lo demás que él pensaba que debía hacer delante de Dios, y lo más importante que David olvidó fue lo que escribió su hijo Salomón, la instrucción de sus hijos. Por esta razón, Salomón, su hijo, le escribe de parte de Dios para que no repitan la historia amarga de aquella familia, aquel gusto agridulce que la propia vida de Salomón tenía al acordarse de aquella adolescencia que él pasó cuando esta macabra cosa había pasado en su propia familia. El implantar el amor, el implantar la misericordia, el implantar la justicia, el implantar la búsqueda de Dios, el implantar la oración y nunca de los nunca hacer nada sin la aprobación del consejo de Dios, no siendo llevado bajo las emociones de nuestro propio corazón, sino registrando, analizando, canalizando y dejando que la palabra de Dios comience a destruir todo pensamiento que no sea de parte de Dios para la bendición de alguien. Por esa razón Dios utiliza la vida de Salomón para decirle a todos sus hijos y a su pueblo, como Proverbios 22:6 nos había dicho, educa a tu hijo. ¿Cómo? Educa a tu hijo, padre. Educa a tu hijo, madre. Educa a tu hijo desde niño
y aun cuando lleguen a viejo, seguirán tus enseñanzas. Le falta, mi amado, la falta de educación paterna es insólita, desconocida, afuera de lo común. ¿Por qué dejamos que las redes sociales se conviertan en los educadores de la mente de nuestros hijos? Pregunto yo. ¿Por qué dejamos que las redes sociales y la farándula de los llamados famosos sean sus padres, sus modelos a seguir? ¿Por qué? Gloria al nombre de Jesucristo. Por estas razones los miramos a esos hijos que se comienzan a vestir como ellos, caminar como ellos, hablar como ellos, expresarse como ellos y tener matices como ellos, y finalmente se convierten en clones que nosotros, gloria a Dios, se los permitimos. ¿Por qué nosotros no somos los que los inspiramos? ¿Por qué nosotros no somos los que los escuchamos? ¿Por qué nosotros no somos los que estamos envueltos de ellos? Porque estamos tan envueltos muchas veces en nosotros mismos que nos hemos llenado de vanidades, viviendo vidas, gloria al Señor, que no son las nuestras, y ellos han hecho lo mismo. Lo único que les importa es cómo se ven delante de los hombres, pero no les importa cómo se ven delante de Dios. Comienzan a tener una ansiedad por lo material, por el dinero, por la ropa, por la tecnología, y todo esto los comienzan a poseer al punto que ya después no puedes desprenderlo de ellos. Los vicios se convierten en lo común de muchos de esos hijos, y muchos dicen, para taparle el ojo al macho, oh, es que están jóvenes. No, no, la verdad es que tú, David, te has ocupado demasiado por tus logros. Tú, David, te has ocupado tanto en tu ego. Tú, David, has adoptado para guardar una imagen de un nivel social en el cual tú ni siquiera perteneces. Los lenguajes, los vocabularios de muchos de ellos son sucios y les hacen pensar que ese tipo de palabra los convierte en ser cool para todos los demás. ¿Por qué, David? Me pregunto yo. ¿Por qué, David? Porque han sido llenos de sus padres, que son las redes sociales, y no de un padre cristiano que ama la justicia, un padre cristiano que ame el amor, un padre cristiano que ama la misericordia, un padre cristiano que ama los mandamientos de Dios y los caminos que son derechos del Señor. ¿Qué hacemos entonces nosotros los padres? Abandonarlos en los cuartos de encierro, donde son educados por todas estas manipulaciones de los famosos y de que aquellos no tienen temor de hacer el mal, ni mucho menos del amor de Dios. Todos estos modelos ficticios son los que nuestros hijos agarran de todo lo que nosotros nos ausentamos en sus vidas. Pero yo pregunto, David, ¿a dónde estás tú hoy? David, ¿a dónde está tu sacerdocio? David, ¿quiénes son los educadores de vuestros hijos? Este no es el trabajo de la casa de oración, mi muy amado. Este no es el trabajo de la maestra de la escuela dominical de los domingos. Cuando decides llevar a tu hijo y a tu hija porque no hay fiesta, no hay invitaciones sociales, este no es el trabajo ni siquiera de tu pastor, sino que este es tu trabajo paterno como padre y como madre de ese niño, de esa niña que Dios te concedió para que tú la criaras en los caminos del Señor. Miremos qué fue entonces de la vida de David, qué fue lo que demostró después del dolor, después del llanto, después del pataleo que hizo David cuando su hijo Absalón mató a Amnón. Miremos esto porque es importante notarlo. En 2 de Samuel, capítulo 13, versículo 38. Vamos a ver lo que David nos demuestra después de ese gran dolor y de sus grandes lágrimas. Mira lo que dice el verso 37. Dice, mas Absalón huyó y se fue a Talmai, hijo de Amniud, rey de Jesur, y David lloraba por su hijo todos los días. ¿Cuántos días?
todos los días. Así huyó Absalón y se fue a Jesús y estuvo allá 3 años. A ver, voy a pausar un poquito más. Y yo creo que esto lo tengo que leer porque es demasiado contenido lo que nos está diciendo Dios en esto. Nos dice que Absalón huyó y se fue a Talmai, hijo de Amniún, rey de Gesur. Quiere decir que después de que Absalón mató a su hermano, salió huyendo. Pero lo que me desplaza y me hace pensar es lo que David hizo después. David dice que lloraba por sus hijos, por su hijo que había muerto. Pero cuando lloraba, lo pasó llorando un día, una semana, dice todos los días. Pero lo que me sorprende es que Absalón huyó y se fue a Jesús y estuvo allí 3 años. Ahora, recordemos un poquito de lo que habíamos estudiado antes, porque previamente 2 años habían pasado y David no había hecho nada. Y por no haber hecho nada, 2 años habían pasado de la violación de su hija. 2 años habían pasado de que su hijo había violado a su hermano. ¿Y qué había hecho David? Nada. Ahora miramos que Absalón huye por 3 años. Y la pregunta sería, ¿se la pasó llorando David los 3 años? ¿Se la pasó llorando 1 año con lágrimas de cocodrilo? ¿O qué pasó haciendo David todo este tiempo? Tal vez pudiéramos pensar que ahora sí David aprendería la lección, mis muy amados, y haría una reflexión de su falta paterna, verdaderamente, y el lugar sacerdotal que Dios le había dado como padre y él no lo había ejercido. Pero sin embargo, si continuamos la historia y seguimos leyendo, nos damos cuenta que David no hizo absolutamente nada. No hizo nada por los primeros 2 años y su hijo mató a su otro hijo. Y durante esos 3 años, ¿qué hizo David? Nada, nomás estar lloriqueando, nomás estar llorando. David lloró, pero no hizo reflexión. Un lloriqueo, un dolor de corazón, lamentaciones delante de los hombres, pero nada más. Sí, nada más. ¿Lo puedes creer? ¿Puedes creer que después de los primeros 2 años nunca visitó a su hija? Nunca reprendió a su hijo y ahora su otro hijo toma venganza. Absalón toma venganza, mata a su hermano por lo que había hecho. Y David, ¿qué se la pasa haciendo? Se la pasa lloriqueando, se la pasa de llorón. ¿Qué hizo David? Yo no veo a un David salir corriendo a visitar a su hija Tamar. Yo no veo ni siquiera un David de que atenta a ir a visitar a su otro hijo que había atentado con la vida de su hijo mayor. Yo no veo atentado, un intento verdaderamente de querer visitar a Absalón, sino que se la pasa haciendo, se la pasa lloriqueando, nada más llorando. Ahora tú me puedes decir, pastor, no lo puedo creer. ¿Cómo es que a pesar que todo esto le había pasado a su familia, David no hace nada? Absolutamente, no hace nada. No había aprendido nada David de todo esto. Era David tan ciego, era David tan sordo y se creía que lo que tenía que hacer solamente era lo que había hecho. La realidad de su propia casa ni siquiera la había descubierto. Es como que la estaba ignorando. David pensaba que el ignorar las cosas iban a traer un alivio y David se equivocó una vez más. Dios mío, yo le pido al Señor, ayúdanos hoy, por favor, a poder ver la realidad de las cosas y lava nuestros ojos, Dios mío, con tu palabra. Hoy Dios me trajo a la memoria un consejo y una oportunidad que Dios le da a la iglesia que se encontraba en la ciudad de la Odisea. Jesucristo mismo le da estas palabras para que Juan, su discípulo amado, las escriba y se las mande a su iglesia situada en la Odisea. La Odisea era una de las 7 iglesias que se encontraban, a las cuales Jesús les escribe por medio de Juan. El Señor Jesucristo les manda un recado a cada una de las iglesias
pero yo voy a concentrarme en la Odisea, porque esta fue la que más tocó mi corazón y está relacionado con lo que hoy estamos de parte de Dios mirando. En Apocalipsis capítulo 13, versículo 14 al versículo 22, y yo sé que posiblemente tú ya lo hayas escuchado, pero vamos a leerlo de la traducción en el lenguaje actual. A ver si lo entendemos mejor, porque ahora es el lenguaje actual. Dice así en el verso 14: escribe el ángel de la iglesia la Odisea. Yo soy el Amén y me llamo así porque enseño la verdad acerca de Dios y nunca miento. Mira las palabras del Señor Jesucristo. Por medio de mí, Dios creó todas las cosas. Escucha bien lo que te voy a decir, hablándole a la iglesia, a la Odisea. Estoy enterado de todo lo que haces y sé que no me obedeces del todo, sino solo un poco. Sería mejor que me obedecieras completamente o que no de plano no me obedecieras. Pero como solo me obedeces un poco, te rechazaré por completo. Wow. Sorprenderte. Verso 17. Pues tú dices que eres rico. Como decía la iglesia, que estaba rica. Que te has ido muy bien. ¿Cómo está, hermano? Bendecido. Y que no necesitas de nada. Pero no te das cuenta de que eres un pobre ciego, desdichado y miserable. Y que estás desnudo. Verso 18. Por eso te aconsejo que compres de mí lo que de veras te hará rico. Porque lo que yo doy es de mucho valor, como el oro que se refina en el fuego. Si no quieres pasar la vergüenza de estar desnudo, acepta la ropa blanca que yo te doy para que te cubras con ella y las gotas medicinales para tus ojos. Solo así podrás ver. Yo reprendo y corrijo a los que amo. Por eso vuélvete a Dios y obedécelo completamente. Yo estoy a tu puerta y llamo. Si oyeres mi voz y me abres, entraré en tu casa y cenaré contigo. Los que triunfen sobre las dificultades y mantengan su confianza en mí reinarán conmigo, así como yo he triunfado y ahora reino con mi Padre. Si tienes oídos, pon atención a lo que el Espíritu de Dios dice a las iglesias. ¡Wow! ¡Qué impactante declaración! ¿No es esta, mi muy amado, la señal del amor de Dios, que anhela que hagamos lo correcto para no solamente saber, sino hacer? Porque estos pensaban que no tenían ya necesidad de nada. Ellos pensaban que estaban agradando a Dios, pero verdaderamente, así como David estaba ciego por todas sus ocupaciones y nunca pudo ver su lugar paternal, así en esta situación se encontraba la Odisea. Nuestros hijos hoy gritan de amor paternal, gritan por atención, gritan por comprensión, gritan por el tiempo familiar. La pregunta es si nosotros verdaderamente vamos a entender el mensaje que Dios está tratando de transmitirnos a nosotros como padre. Y si verdaderamente vamos a despertar y vamos a pausar y vamos a detener nuestro vehículo de la mente y vamos a darnos cuenta que verdaderamente necesitamos detenernos y preguntarnos: oh David, ¿qué estoy haciendo yo con mis hijos? Oh David, ¿qué estoy haciendo yo con mis hijas? Estoy tomando mi lugar paterno.
¿Estoy dándoles la dedicación que yo tengo que darles? ¿O voy a esperar hasta que mis hijos estén con una soga al cuello, listos para ahorcarse, para salir verdaderamente a buscar de hacer lo correcto? ¿No crees que Dios nos está hablando? ¿No crees que Dios verdaderamente nos advierte constantemente una y otra vez? Yo quiero que en este momento, mis muy amados, porque yo siento el poder de Dios sobre mi vida, que cerremos nuestros ojos y comencemos a pensar verdaderamente, oh David, ¿a dónde están tus hijos? Oh David, ¿a dónde estás tú? ¿Estás en tu lugar paterno? ¿Estás usando el gran lugar que Dios te ha otorgado como padre, como madre, de tener ese lugar de bendición, de tener ese lugar de sacerdocio sobre la vida de ellos y poder darte cuenta que todos aquellos errores que cometiste pudieras corregirlo si tan solo te pausaras a darte cuenta que te has equivocado todo este tiempo y que no has escuchado verdaderamente la voz del Señor, sino que has escuchado la tuya propia? Has estado viviendo tu vida, has estado viviendo tus logros, has estado viviendo lo que tú has querido vivir. Y has volteado la cara, has volteado el oído, verdaderamente te has olvidado del consejo. Y tú te crees que eres rico, dijo el Señor a la iglesia de la Odisea. Pero verdaderamente eres un pobre ciego, decía Jesús. Eres un desdichado, eres un miserable. ¿Podrá llegar alguno de nosotros a llegar a pensar que verdaderamente no necesitamos pausar? No necesitamos detener nuestro carro tan rápido de la vida y darnos cuenta si verdaderamente estamos ejerciendo el lugar paterno que Dios nos ha dado, o si solamente estamos envueltos en todas las cosas que hacemos, en hacer dinero, en querer agarrar nuestro logro, y nos estamos olvidando verdaderamente del lugar que David obviamente se había olvidado. ¿Hasta dónde llegaremos? ¿Hasta dónde podremos llegar? ¿Hasta dónde llegaron las lágrimas de David? Obviamente, aunque muchas lágrimas derramaba David, obviamente ni siquiera usó sus pies para poderse mover y llegar al lugar donde estaba su hija destrozada, donde estaba su hija violada, y poder haber derramado su corazón delante de ella, poder haberla abrazado y decirle: yo soy tu cobertura como tu padre, yo voy a cubrirte, yo voy a hablar con mi hijo y le voy a llamar la atención y lo voy a poner en su lugar. Pero ¿qué hizo David? Nada, exactamente, absolutamente nada. ¿Qué estamos haciendo nosotros, mis muy amados? Bendito Dios. ¿Qué estamos haciendo? Espíritu Santo, ábrenos los ojos y los oídos, por favor. Derrama gotas medicinales, Señor, porque queremos ponernos la vestidura blanca. No queremos estar desnudos, aparentando, viviendo una vida semicristiana, pero verdaderamente estando desnudos delante de ti. Dios está llamando tu vida. Dios está llamando a tu corazón, diciéndote: oh Padre, oh Padre, oh Padre, oh Madre, oh Madre, oh Madre, ¿qué estamos haciendo con nuestros hijos? Tú no los puedes llenar con los gustos de este mundo. Tú no los puedes llenar con gustos que ellos tienen. Ellos van a necesitar algo más que la instrucción. Ellos van a necesitar lo real. Ellos van a necesitar un modelo completamente, no un modelo de las películas, no un modelo de Hollywood, no un modelo de allí, gloria al nombre de Jesús, de las redes sociales. Van a necesitar un modelo en su casa, alguien que modele, alguien que con humildad y con amor se gana el pan de cada día, pero alguien que toma su tiempo para dedicarle el tiempo a sus hijos, abrazarlos y decirles a ellos: aquí estoy. Yo quiero que tú entiendas que aquí estoy. Yo quiero que tú sepas que aquí estoy y aquí voy a estar. Tal vez no he estado todo este tiempo, pero de aquí en adelante Dios habló a mi vida, Dios habló a mi corazón y me llamó y me decía: David, David, ¿dónde estás? ¿Qué estás haciendo? ¿Dónde están tus hijos? David,
No son suficientes tus lágrimas, David. No son suficientes tus llantos, David. Lo que es suficiente son las acciones que tú vayas a tomar de aquí en adelante. No importa si tú derramas lágrimas en un altar de una iglesia. No importa si tú haces una promesa y lloras todo lo que tú quieres. Lo que importa es lo que verdaderamente vas a hacer delante de Dios. Lo que importa va a ser tu compromiso de ahí en adelante. Lo que importa que no sea un golpe de pecho y solamente lo hagas por una sola vez, porque la palabra puso convicción en tu vida, sino porque lo haga, porque vas a ponerte la ropa blanca diariamente, porque vas a vestirte continuamente de la palabra de Dios, porque vas a echarte las gotas medicinales de la palabra y vas a comer del pan, el pan de vida, la palabra de Dios. Y vas a enseñar, oh Dios mío, Dios mío, Dios mío, ayúdanos a entender que hay Tamares en nuestras casas. Ayúdanos a entender que hay Absalones en nuestras casas. Ayúdanos a entender que hay Amón en nuestra casa. Oh Dios mío, por favor, Señor, haznos ver lo que no podemos ver, papá. Te lo pido en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, danos tu visitación, Espíritu Santo. Señor, abrázanos, Espíritu Santo. Entra a lo más profundo del corazón de tu hija. Entra a lo más profundo del corazón de tu hijo. Oh hijo extraviado, oh hijo que has caminado fuera de los caminos del Señor. Es momento que te levante. Es momento que dejes de modelar como la gente del mundo y que agarres verdaderamente un modelo completo. Pero papá, mamá, es momento que tú seas el modelo en tu casa. Es momento que tú no permitas entrar todo lo sucio. Es momento que tú no dejes entrar el licor. Es momento que tú no dejes entrar la droga. Es momento que nadie se siente en ese comedor, ni en esa sala, ni en esa cocina. Oh, ayúdame, Señor, a transmitir tu palabra, porque le hemos contaminado nuestra casa, dejando entrar los vicios, y por eso nuestros hijos se han enviciado muchas veces. Ayúdanos, papá, ayúdanos en el nombre de Jesucristo. Hoy, Señor, yo oro por cada hogar, yo oro por cada padre, yo oro por cada madre, yo oro por cada Tamar que ha sido abusada, por cada Tamar que ha sido violada y los padres no han hecho nada. Gloria a Dios, han volteado su rostro porque estaban ciegos de sí mismos, porque amaron más las cosas del mundo que amar a sus propios hijos. Por esos Absalones, oh Dios mío, ayúdanos, que tuvieron que tomar venganza porque sus padres voltearon el rostro al otro lado, porque no hicieron lo correcto. Ayúdanos para que esos hijos puedan regresar sus corazones a Dios, para que esos hijos puedan regresar a los caminos del Señor, para que esos hijos verdaderamente tomen un camino que es digno de todo el esfuerzo, digno de padres trabajadores, digno de aquellos que se vienen a ganar, Señor, el pan de cada día con el sudor de su frente, que pasan más de 8 horas trabajando, sudando, pero el trabajo no es suficiente, la provisión no es suficiente, sino el tiempo, la dedicación, el que tú estés allí cuando ellos te necesitan, el que les dediques un día por semana y puedas sentarte con ellos, abrir la palabra de Dios, y deja que Dios te use, en el nombre de Jesucristo, Dios de la gloria. Espíritu Santo, empodera a mis hermanos, a los padres, empodera a mis hermanas, las madres, empodéranos. Necesitamos un empoderamiento en este momento, un empoderamiento paternal, un empoderamiento de ser padre verdaderamente, Señor, no solamente trabajar y no solamente ser esclavos del trabajo, sino ser padres verdaderamente, donde traemos lo paterno, donde traemos tu palabra, donde entregamos nuestro corazón siendo un modelo, y no llevamos la cerveza a nuestra casa, no llevamos la botella a nuestra casa, porque estamos contaminando a nuestros hijos. Los estamos echando a perder. No podemos estar jugando en dos aguas. No podemos estar en el mundo y estar en las cosas de Dios. Tú necesitas tomar una decisión hoy, David. Tú necesitas decidirte hoy, David, verdaderamente. Si tu familia ha sido destruida, David, reflexiona y ahora haz lo correcto.
Pastor, tú no entiendes, es que ya mi hijo, mi hija ya no está conmigo. No importa, pero sé entonces un padre haciendo lo correcto, aunque ya no estás en la vida matrimonial tal vez de ellos, pero todavía sigues siendo un padre. No has dejado de ser papá, no has dejado de ser mamá. Todavía puedes doblar tus rodillas, agarrar la Biblia y ponerte a cuentas con el Señor y decirle al Señor: porque soy un pobre ciego, soy un desdichado, soy un miserable, Señor, pero ayúdame. Verdaderamente me he creído rico, pero soy un pobre. Y necesito, Señor, verdaderamente necesito que no me avergüences porque estoy desnudo. Necesito tomar la ropa blanca que tú le estabas diciendo a la Odisea. Necesito tomar, Señor, y que me cubra de esas ropas blancas porque las mías están manchadas. No he sabido tomar mi lugar paternal, pero de aquí en adelante, Señor, yo me humillo y te digo: Señor, de aquí en adelante no va a ser lo que yo quiera, sino lo que tú quieres en mí. Ya no va a ser lo que yo pienso, sino lo que tu palabra dice. Señor, oh Padre de la gloria, vísteme de ropas blancas, Señor, cúbreme con ellas y dame gotas de tu palabra medicinales para que yo pueda abrir mis ojos, que los he tenido con escamas. Señor, escamas se han puesto sobre mis ojos y he amado al mundo, he amado más al mundo que las cosas tuyas. Dios mío, me he olvidado. He vivido una vida semi-religiosa, he vivido una vida donde pienso que sé todo, pero no sé nada. Oh Dios mío de la gloria, ¿dónde están mis hijos? ¿Dónde están mis hijas? Todavía, ¿dónde? Nos dice el Señor. Pero dice Jesús, y Él termina diciendo: los que triunfen sobre las dificultades y mantengan su confianza, gloria a Dios, en mí, reinarán conmigo. Así yo he triunfado en el reino de mi Padre, dijo Jesús. Y dice: los que tengan oído, escuchen lo que el Espíritu Santo le dice a las iglesias. Tú eres parte de la iglesia. Tú tienes que entregar completamente tu corazón a Dios y darte cuenta que la iglesia cristiana evangélica no es un juego, que la iglesia cristiana evangélica no es, gloria a Dios, un lugar religioso donde tú puedes seguir viviendo tu vida desastrosa, gloria a Dios, y pensar que Dios verdaderamente no te está hablando. Dios te ama de tal manera que envió a su Hijo Jesucristo para que todo aquel que en Él creyera, oyera y hiciera, no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque todo aquel que cree, todo aquel que cree será salvo. Pero debemos comprometernos en nuestra vida paternal. Debemos de comenzar a ser padres en la vida de ellos. Gloria a Dios. Siempre el principio nos va a costar, pero hay que hacerlo. Y esto, escúchame bien, hijo de Dios. Escúchame bien, padre. Escúchame bien, madre. Esto no es de una semana. Esto no es de un par de semanas. Esto no es de un par de meses, ni tampoco de un par de años. Esto es en serio por el resto de tu vida. Tú necesitas comprometerte completamente con Dios para que ellos puedan darse cuenta que tú estás también comprometido con ellos. Esto no se trata de comprarles un juguete. Esto no se trata de comprarles algo que ellos quieren. Gloria a Dios, cualquier persona puede hacer eso, pero solamente un padre comprometido verdaderamente puede traer un sentimiento paterno al corazón de la hija destrozada, al corazón del hijo destrozado, porque toma su lugar en Dios. Y Dios nos está llamando a la iglesia evangélica cristiana, a todos aquellos que decimos ser lavados por la sangre del Cordero, a ponernos a cuenta con Dios y decir: verdaderamente yo no he caminado correctamente, verdaderamente yo necesito entender ¿por qué David no reaccionó después de haber sido un hombre de Dios, después de haber tenido el corazón conforme al corazón de Dios? Pero David se equivocaba en algo, se equivocaba en su familia, se equivocaba en sus hijos. Entonces esta historia quedó escrita. Salomón puso esa parte recordando su infancia y diciéndonos: no cometan el mismo error. Por favor, instruyan a los niños. Por favor, desde pequeños váyanlos instruyendo, y cuando vayan creciendo no se olviden y no digan: son lo suficientemente grandes, son lo suficientemente adultos. No, todavía tienes un trabajo que hacer. Todavía puedes doblar rodillas, todavía puedes buscar el consejo de Dios, todavía puedes sentarlos a razonar como adultos, todavía puedes sentarte a razonar como adultos.
y decirle: Señor, ayúdame, porque mi hijo, mi hija necesita razonar, necesito hacerlos regresar a tus caminos. Señor, yo sé que no serán mis palabras sino las tuyas. Necesitamos buscar la mano poderosa de Dios y decirle al Espíritu Santo, toma control completamente de mi vida y haz lo que yo no puedo hacer, pero necesito tomar mi lugar paterno, porque lo he perdido, lo he abandonado. Y hoy puedo darme cuenta con claridad que de nada le sirve al hombre ganar el mundo completo. De nada le sirve al hombre ganar tierras, tener posesiones, comprar gallinas, comprar granjas, comprar casa, comprar todo lo que tú tengas. Verdaderamente lo que importa es que tu hijo y tu hija sirvan al Señor con todo su corazón y con toda su mente y con toda su fuerza, y sea un hombre y una mujer de Dios, para que cuando ellos crezcan, tus nietos sean derechos y no sean, gloria al Señor, perdidos en un mundo que los va a asesinar, los va a acribillar. Un mundo que verdaderamente les ofrece una pantalla de cine, la cual no es real, y destroza sus vidas con la droga, y destroza sus vidas con el pecado, y destroza sus vidas, y van de casamiento en casamiento, y de novio a novio, y de hombre a hombre. Oh Dios mío, ayúdanos a poder abrir los ojos, nosotros los padres, para poder ayudar a nuestros hijos. Bendito Dios, ayúdame a mí como tu siervo, como padre, bendito Dios, y guía de mis hijos. Oh bendito Dios, con esa, Señor, unción paternal que has puesto sobre mi vida y sobre la vida de mi esposa y sobre la vida de mi madre como abuela y sobre la vida de mi padre como abuelo. Pero ayúdame a mí, porque es mi casa, son mis hijos. Nadie debe tener mayor convicción que la mía, nadie debe orar más que yo, nadie debe pedirle más a Dios que yo mismo por mis hijos. David falló. En ningún instante veo a David orando, en ningún instante lo veo clamando, en ningún instante lo veo pidiendo. Nunca veo a David verdaderamente. Lo único que lo veo es lloriquear y lloriquear, pero el lloriqueo no le fue suficiente, porque David nunca habló con sus hijos. Señor, enséñanos a hablar con nuestros hijos. Señor, ayúdanos a hablar con nuestros hijos. Señor, ayuda a nuestros hijos a sincerarse con nosotros, a abrir el corazón de ellos, porque el retorno del corazón de los padres será el retorno del corazón de los hijos. Dice tu palabra en el libro de Oseas. Espíritu Santo, ayuda a tu iglesia, ayuda a todo aquel que todavía no ha entregado su vida, ayuda a todo aquel que se ha desbalagado, a todo aquel que ha abandonado tus caminos. Oh, que tu palabra es suficiente. He dicho, tu palabra es suficiente. No hay religión que exista que sea más poderosa que la palabra de Dios. Es la palabra la que salva, es la palabra la que instruye, es la palabra la que endereza, no la religión. Tú necesitas la palabra, y cuando la palabra la vives y cuando la palabra la ejecutas, entonces Dios se encargará de todo lo demás. Gracias te doy en este momento, Espíritu Santo de Dios, por la unción de tu palabra, por la unción en tu espíritu, por haber tocado cada corazón, por haber tocado cada alma, por estar tocando a los padres que no son perfectos, por estar tocando a las madres que tampoco son perfectas. Pero esto no es una excusa para que tú sigas haciendo, gloria al Señor, lo que no has hecho. Solamente es algo para traerte a la luz, para que tú te des cuenta que en medio de tus imperfecciones Dios te sigue hablando, en medio de tus imperfecciones Dios te sigue llamando, en medio de tus imperfecciones Dios te sigue amando. Sí, Dios te sigue hablando y te dice: compra, pero compra del oro refinado, no del oro de este mundo, no de las posesiones de este mundo, pero compra de lo que yo traigo, porque cuando tú lo llegues a comprar te darás cuenta que serás el hombre más rico, que serás la mujer más rica. Hay que comprar, y el comprar significa recibir la palabra, el comprar significa obrar la palabra, porque cuando tú obras la palabra tú has comprado, porque tú estás viviendo el evangelio de Cristo Jesús. Gracias, Dios, a la gloria. Gracias, oh mi Señor. Oh Dios mío, gracias por lo bueno y lo maravilloso que has sido con cada casa.
porque has extendido tus misericordias sobre nosotros, porque has entendido tu amor. Tú has extendido tu amor para nuestro hogar. Oh Señor, todavía nuestros hijos están vivos, todavía no están muertos, todavía hay esperanza. Señor, puedo usar mi paternidad que tú me has otorgado, Señor. Puedo usar, Señor, de mi tiempo. Necesito devotar mi tiempo. Esto es en serio. No se trata de un golpe al pecho. No significa que te golpees el pecho 70 veces 7. Significa que hagamos algo, que hagamos algo delante del Señor, algo diferente, algo que David todavía no había hecho, algo que David debería de haber sabido qué hacer, mas no lo hizo. David nunca fue a hablar con ellos, sino que solamente dejó pasar el tiempo. Tú has dejado pasar el tiempo. Tú has cerrado tu corazón a Dios. Tú no has escuchado la voz del Señor. Tú has creído a tu manera, pero no a la manera de Dios. Por eso el Señor Jesucristo le escribe a la iglesia en Odisea y le dice a Juan, escribe a mi iglesia. Necesita saber que ella piensa que está bien, ella piensa que me sirve, ella piensa que las cosas que ha hecho están bien delante de mí, pero yo tengo noticias para la Odisea. No has hecho lo que yo te he pedido, has hecho lo que tú has querido. Hay una diferencia en hacer lo que Dios nos dice y nos pide y hacer lo que nosotros queremos. Odisea dice: compra del oro fino, porque yo quiero vestirte de ropas blancas. Yo quiero echarte medicina en tus ojos para que tú puedas ver, para que no solamente escuche, pero para que puedas hacer. Hijos perdiéndose en todo el mundo. Oh, si los religiosos entendieran hoy. Oh, si los religiosos entendieran hoy que no se trata de la religión, no se trata de tu religión, se trata de vivir un evangelio puro, se trata de vivir un evangelio puro a la manera de Dios, no a tu manera, no a la manera religiosa, no, Señor, sino a la manera de la palabra de Dios. Oh, Espíritu Santo, llena las lámparas con aceite. Oh Señor, que las copas estén rebosando el día de hoy. Llena cada copa de cada padre, de cada madre. Llénanos de paternidad, bendito Dios. Y llena a nuestros hijos de esperanza. Llena a nuestros hijos aquellos que han sido menospreciados. Llena a aquellas Tamares que han sido violadas. Llena a aquellos Amones, Señor, oh Padre Santo, llénalo. Aquellos Absalones, Padre Celestial, para que no busquen venganza en sí mismos. Llénalos, Padre. Y pon tu palabra en sus corazones, oh mi Dios. Pon tu palabra en sus corazones, oh mi Dios, para que todos los religiosos se den cuenta que no es acerca de la religión. Nosotros los cristianos evangélicos no predicamos la religión, predicamos un encuentro con Dios, predicamos una relación completa, pero esa relación se vive, esa relación es una relación vivible con la palabra, con la acción poderosa de ella, porque es una gracia que se acciona, es una gracia que obra, no es una gracia barata. Es una gracia que obra en el poder de Dios. Es una gracia que transporta los pensamientos del hombre y cambia y agarra el corazón de piedra del hombre y lo convierte en un corazón de carne. En un corazón que es transformado a la imagen de Dios, poco a poco, momento a momento, día tras día, semana tras semana, mes tras mes, año tras año. El corazón del Hijo del Hombre comienza y continúa cambiando y nunca deja de ser transformado, porque Dios continúa hablando. Porque Dios continúa diciéndole a su iglesia y le sigue diciendo a su iglesia: mira, no te has dado cuenta que has estado desnudo, pero yo quiero vestirte. Tienes que entender que era la iglesia, que era ya el grupo de creyentes, que ya era el grupo de santos. Estos no eran inconversos, estos eran creyentes. Y les dice el Señor: escribe, Juan, escribe y diles: están desnudos, están sin ropas. No hay palabra cubriendo sus vidas. Están llenos de religión, pero mi palabra no está viva en ellos.
porque no están haciendo lo que yo les estoy pidiendo. Solamente lo están escuchando, pero no lo están haciendo. Y por eso sus hijos andan en perdiciones. Y por eso sus hijos andan en pecados. Y por eso sus hijos están extraviados. Pero dijo el Señor, escribe Juan, escribe a mi iglesia y dile que yo tengo ropas blancas listas para ponérselas en este momento. Lo único que tienen que hacer ellos es escuchar mi voz y hacer lo que yo les estoy pidiendo. No desmayen, levántense, guerreros de Dios. Levántate, Padre, levántate, Madre, en el poder del Espíritu Santo. Levántate en el poder de la palabra, en el nombre de Jesucristo. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Señor, perdona nuestras faltas. Señor, perdona nuestro descuido. Señor, perdona nuestros propios pensamientos. Perdona, Señor, nuestra desnudez, que hemos pensado, que hemos estado tapados con la capa de la religión, diciendo yo soy un cristiano, pero no hemos vivido como cristianos. Por eso nuestros hijos se han extraviado en este mundo. Por eso nuestros hijos han tomado modelos de las televisiones, de las películas, de las redes sociales. Y ellos han sido sus modelos, no hemos sido nosotros. Pero Dios, bendito Dios, de aquí en adelante, Señor, yo con toda mi fuerza y con todo mi corazón trataré de ser ese modelo. Dile a Dios, trataré de ser ese modelo. Ese modelo, voy a quitarme todo aspecto de religiosidad en mi mente y voy a hacer lo correcto delante de tus ojos. Y voy a vestirme con vestiduras santas tuyas. Y voy a caminar como un cristiano. Y voy a hablar como un cristiano. Y voy a expresarme como un cristiano. Y se va a ver la diferencia entre un mundano y un cristiano cuando yo esté ahí presente. Yo no me voy a mezclar, yo no me voy a aparentar. Así no se gana la gente. Tú te ganas a la gente siendo un verdadero cristiano. Alguien que demuestra que vives la palabra. No alguien que la viola. No alguien que la hace a un lado. No alguien que la ignora. Bendito Dios de la gloria. Gracias, 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 Espíritu Santo, por tu palabra. Amamos tu palabra. Amamos tu palabra, amamos tu palabra. No amamos el ser religioso, amamos tu palabra, porque tu palabra nos transporta y nos cambia. Gracias, oh mi Señor. Gracias, oh mi Dios, en el nombre poderoso de Jesucristo, Señor nuestro. Amén y amén. Dios bendiga tu vida, mi amado, mi amada. En el nombre de Jesucristo. Perdóname como pastor si verdaderamente dije algo que te incomodó. Pero es el anhelo de Dios y el de mi corazón que caminemos de acuerdo a la Escritura. Que caminemos hacia adelante. Que ayudemos a nuestros hijos. Que ayudemos a nuestras hijas. Que no permitamos que el mundo se las coma. No permitamos que el mundo las eche a perder. No permitamos que el pecado se las lleve y las arrastre y anden prostituyendo sus cuerpos, y anden nuestros hijos prostituyendo el cuerpo que es un templo del Espíritu Santo. Ayudémosles a recapacitar. Sentémonos no a regañarlos, no a tratarlos, sino a dialogar. Ahora es tiempo de orar. Ahora es tiempo de aprender verdaderamente esos errores que David tuvo y de todo lo demás que vamos a seguir aprendiendo. Yo bendigo al Espíritu Santo por este momento tan sagrado. Digo sagrado porque he podido sentir la unción de Dios en mi vida. Digo sagrado porque yo sé que Dios, el Espíritu Santo, tocó a tantos corazones paternos. Yo sé que Dios tomó esos corazones y nos está diciendo ya no más. Tú tienes que comprometerte. El cristianismo evangélico es un evangelio de compromiso. No es un evangelio flojo. No es un evangelio tibio. No, el evangelio evangélico es un evangelio de cambios. De gloria en gloria nos tiene que llevar Dios por medio de su palabra. Bendigo este día, bendigo a todos los que están conectados en esta plataforma. Bendigo en el nombre de Jesucristo a todos aquellos que mirarán este video
El deseo mío, mi anhelo y el deseo de Dios es que esta palabra te bendiga, te edifique, te construya, te levante, te ayude a edificar tu casa. Eres un sacerdote. Eres, escúchame bien, un sacerdote. Tienes una paternidad que ejercer. No te olvides de todo esto. Hoy voy a hacer una oración en la bendición de Dios. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que el Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti, mi amado, mi amada, mi hermano, mi amigo, mi amiga en el Señor, su paz. Y esto recíbelo en el nombre precioso de Jesucristo. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo repose en tu corazón y en el mío. Y que esta palabra que Dios ha brindado a nuestra vida no regrese a Dios vacía, sino que ya hizo y hará lo que Dios le ha mandado hacer en cada padre, en cada madre, en cada hijo extraviado, en cada hija extraviada, en el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesucristo. Soy el pastor Manuel Castro Jr. de la ciudad de Milpitas, California, en los Estados Unidos de Norteamérica. No te olvides de compartir este video. Súbelo a tu plataforma de tus redes sociales. Comparte el evangelio. Comparte la salvación gratuita de Cristo Jesús. Comparte las verdades bíblicas y deja que Dios construya y haga lo que Él quiera en cada familia por medio de su evangelio. En el nombre de Jesucristo.